Saludos a todos, quiero darle la bienvenida a esta nueva serie que hemos titulado Conociendo verdaderamente a Jesús. Será una travesía profunda por la cristología bíblica. Y honestamente no encuentro un tema más importante para comenzar. Porque podemos hablar de escatología, podemos hablar de dones, podemos hablar de liderazgo, de apologética, de predicación, de ministerio, de iglesia, de exégesis. Pero al final del día, el cristianismo se sostiene o se derrumba dependiendo de quién es Jesucristo. Es por eso que la pregunta más importante de la historia no es política, no es filosófica, no es una pregunta científica. La pregunta más importante de la historia sigue siendo esta: ¿quién es realmente Jesús? Y quizá algunos dirán, bueno, todos saben quién es Jesús, pero realmente no es así. Porque una cosa es conocer el nombre de Jesús y otra muy distinta es conocer verdaderamente al Cristo revelado en las Escrituras. Vivimos en una época, en una generación donde el nombre de Jesús se menciona muchísimo, pero donde muchas veces el Cristo bíblico ha sido reemplazado por versiones modernas, por la cultura, por ideologías, por emociones, incluso intereses religiosos. Hoy existen muchos Jesús: el motivacional, el Jesús terapeuta, el Jesús revolucionario, el de la prosperidad, el Jesús reducido simplemente a un maestro moral, el Jesús que jamás confronta el pecado, el Jesús que solamente existe para cumplir nuestros sueños personales. Y el problema no es siempre negar a Cristo, el problema es que lo reinventamos. Y eso no es algo nuevo. Pablo ya advertía esto en 2 Corintios 11, verso 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Observe la fuerza de las palabras de Pablo. Dice otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Eso significa que desde el principio de los siglos, desde el primer siglo, ya existía el peligro por deformar la verdadera identidad de Cristo. Porque cuando se altera quién es Jesús, inevitablemente también se altera o se termina alterando el Evangelio. Y Pablo fue todavía más radical. Gálatas, capítulo 1, verso 8. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo: más si aún nosotros o un ángel anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Y vuelve a repetirlo en el verso 9: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Observe la seriedad de esto. Pablo dice: aunque venga alguien con apariencia espiritual, aunque venga alguien que parezca convincente, aunque venga rodeado de carisma, aunque incluso aparente venir del cielo, si el mensaje altera el verdadero evangelio, debe ser rechazado. Porque el problema no es solamente predicar algo distinto. El problema es deformar la persona y la obra de Cristo. Y honestamente creo que eso sigue ocurriendo al día de hoy. Vivimos tiempos donde muchas personas quieren un Jesús que no confronte, un Jesús que jamás hable de arrepentimiento, un Jesús adaptado completamente al espíritu de esta época. Pero el Cristo de las Escrituras no puede ser moldeado por la cultura. Es la cultura la que debe rendirse delante de Cristo. Por eso, en esta serie no buscamos solamente entregar información doctrinal. No quiero que esto sea simplemente una clase fría. Tampoco quiero hacer una predicación emocional, vacía, sin contenido. Mi deseo es que podamos abrir las Escrituras, pensar,
ir a las profundidades, examinar la historia, mirar la iglesia contemporánea y sobre todo volver a contemplar la gloria de Cristo. Porque mientras más conocemos verdaderamente a Jesús, más entendemos lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Eso está ahí en Juan capítulo 3, verso 30. Y honestamente, ese debería ser el resultado natural de toda verdadera cristología. Que Cristo crezca, que el hombre disminuya, que yo disminuya, que crezca su gloria, la de Cristo, y disminuya nuestro ego, que crezca su voz y se silencie nuestra autosuficiencia, que crezca su reino, que mueran nuestras ambiciones carnales, nuestras ambiciones personales. Porque mientras más contemplamos quién es verdaderamente Cristo, más pequeña se vuelve nuestra propia gloria. Y mientras más entendemos su eternidad, su santidad, su majestad, su poder, su gracia, más entendemos cuánto lo necesita desesperadamente la iglesia el día de hoy. Porque la solución para la iglesia nunca será más espectáculo, nunca será más marketing, nunca será más emocionalismo vacío. La necesidad más urgente de la iglesia sigue siendo Cristo. Así que acompáñeme en esta travesía. Vamos a analizar algunos puntos. Número 1, la pregunta que sigue dividiendo a la humanidad. Quiero comenzar leyendo Mateo 16. Dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. Él les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso está ahí en Mateo 16, versos 13 al 16. Este pasaje es extraordinario y quiero que observemos algo importantísimo. Jesús hace esta pregunta en Cesarea de Filipo. Y eso no es un detalle menor. Cesarea de Filipo era un lugar profundamente pagano. Allí existían templos dedicados a dioses falsos. Era un lugar cargado de idolatría, sincretismo, culto al poder imperial. Y justamente allí, en medio de ese ambiente lleno de falsa adoración, Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y honestamente, eso sigue siendo profundamente actual. Porque hoy seguimos viviendo en medio de una cultura llena de ídolos. Quizás no siempre de yeso o de piedra, pero sí ídolos ideológicos, ídolos políticos, ídolos de éxito, ídolos de ego, ídolos ministeriales, incluso ídolos religiosos. Y en medio de todo eso, la pregunta de Cristo sigue resonando: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Observe algo profundamente interesante. Jesús no pregunta primero: ¿qué milagros han visto? ¿Cuántos sermones recuerdan? ¿Cuántos demonios fueron expulsados? No. La pregunta central es: ¿quién dicen que soy? Porque la identidad de Cristo es el corazón del Evangelio. Y me llama mucho la atención que ya en ese tiempo existían distintas opiniones acerca de Jesús. Unos decían: es Juan el Bautista. Otros decían: es Elías. Otros: es Jeremías. Es decir, todos tenían una opinión, pero no todos tenían revelación. Y eso sigue siendo el problema de hoy. Sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Jesús es citado por políticos. Jesús es citado por artistas. Es citado por movimientos ideológicos. Es citado incluso por personas que jamás han leído seriamente los evangelios. Pero una cosa es hablar de Jesús y otra muy distinta es conocer verdaderamente al Cristo revelado por Dios. Pedro, el apóstol impetuoso,
respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa declaración cambió la historia, porque la palabra Cristo no era su apellido, era una declaración mesiánica. La palabra Cristo viene del griego Christos, equivalente al hebreo Mesías, que significa el ungido. Pedro está diciendo: Señor, tú eres el ungido, tú eres el Mesías prometido, tú eres el Rey esperado, tú eres el cumplimiento de las profecías. Y luego agrega: el Hijo del Dios viviente. Aquí ya comenzamos a entrar en una revelación profunda acerca de la naturaleza de Cristo. No solamente un profeta, no solamente un maestro, no solamente un hacedor de milagros, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió algo extraordinario: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque la verdadera identidad de Cristo no se sostiene solamente de forma intelectual. La verdadera identidad de Cristo necesita revelación. Creo que uno de los grandes problemas modernos que existe es el mucho conocimiento religioso, pero poca revelación genuina acerca de Cristo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: los muchos Cristos de nuestra generación. Ahora bien, hay algo que debemos decir con mucha claridad. Toda generación tiene la tendencia a fabricar un Cristo a su propia imagen. Y la iglesia contemporánea no está exenta de esto. Hay sectores donde Jesús prácticamente se ha convertido en un coach motivacional. Todo gira en torno al éxito, la autoestima, la prosperidad, la superación personal, el cumplimiento de sueños. Y lentamente el centro deja de ser Cristo y pasa a ser el hombre. Por eso Jesús nunca vino simplemente a aumentar la autoestima del ser humano. Vino a salvar pecadores, vino a reconciliar al hombre con Dios, vino a destituir las obras del diablo. Jesús dijo en Lucas 9, verso 23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Observe esto, no dice exáltese a sí mismo, dice niéguese a sí mismo. Y esto choca completamente con gran parte del cristianismo moderno, porque el cristianismo moderno está centrado en el yo, está centrado en el hombre. En otros lugares, Jesús es presentado solamente como un revolucionario político, en otros como una especie de maestro místico. También existen sectores donde Cristo es presentado como de una manera muy superficial, que ya no hay reverencia, ya no hay temor santo, ya no hay asombro frente a su nombre. Y aquí quiero detenerme un momento, porque hay algo que me preocupa profundamente de la iglesia contemporánea, y es que muchas veces hemos perdido la capacidad de contemplar la gloria de Cristo. Sabemos mucho de estrategias, mucho de crecimiento, sabemos mucho de plataformas, de marketing, sabemos mucho de posicionamiento, pero muy poco de contemplación. Sabemos muy poco de reverencia, muy poco de asombro. En general, sabemos muy poco de Cristo. Y cuando Cristo deja de ser el centro de la iglesia, inevitablemente comienza a girar alrededor del hombre. Pablo dijo en Colosenses 1, verso 18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, para que en todo tenga la preeminencia. La preeminencia le pertenece a Cristo, no al predicador, no al ministerio, no a la plataforma, a Cristo. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Qué es
la cristología. La palabra cristología significa sencillamente estudiar acerca de Cristo. Pero no estamos hablando solamente de estudiar datos doctrinales, estamos hablando de estudiar su eternidad, su divinidad, su humanidad, su encarnación, su obra redentora, su resurrección, su exaltación y su regreso glorioso. Hermanos, la cristología responde a preguntas fundamentales. ¿Jesús existía antes de Belén? ¿Era verdaderamente Dios? ¿Fue verdaderamente hombre? ¿Por qué era necesaria la encarnación? ¿Qué significa que Cristo sea el Verbo? ¿Qué relación tiene Cristo con el Padre? Todas esas preguntas forman parte de la cristología bíblica. Y aquí hay algo importante. La Iglesia puede equivocarse en muchas cosas, pero jamás debe equivocarse acerca de Cristo. Porque cuando se distorsiona a Cristo, se termina distorsionando el Evangelio. Juan escribió en el capítulo 1, en el capítulo 2 de Primera de Juan, verso 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y en segunda de Juan 1:7 dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Observe eso. La identidad de Cristo siempre ha sido el gran campo de batalla doctrinal. Dijimos que Cristo estuvo antes de Belén. Y aquí comenzamos a entrar en algo profundamente glorioso. Jesús no comenzó a existir en Belén. Belén fue el lugar de su encarnación, no el inicio de su existencia. El Evangelio de Juan abre de una manera impresionante y no comienza con un pesebre, no comienza con María, no comienza con José. El Evangelio de Juan comienza antes del tiempo. Y dice el primer verso, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando todo comenzó, Él ya era. Juan no dice el Verbo llegó a existir, dice era. Eso habla de eternidad. Y aquí hay algo que es importantísimo porque Juan utiliza la expresión el verbo. En griego es logos. Y esto es extraordinario porque Juan escribe a un mundo greco-romano donde el concepto de logos ya era conocido filosóficamente. Pero Juan toma ese término y le da una dimensión gloriosa, absoluta. El logos no es una fuerza impersonal. El logos es una persona. Y esa persona es Cristo. Y Juan continúa diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Es decir, Cristo no pertenece al orden de las cosas creadas, porque Cristo creó todas las cosas. Y Pablo lo reafirma allí en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Hebreos 1:2 dice, por quien asimismo hizo el universo. Siglos antes, el profeta Miqueas ya había anunciado algo extraordinario acerca del Mesías. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso está en Miqueas, capítulo 5, verso 2. Observe esto. Desde los días de la eternidad. Entonces no estamos hablando simplemente de un maestro judío del primer siglo. Estamos hablando del Verbo eterno entrando en la historia de la humanidad. Y honestamente eso debería producir reverencia en nosotros. Veamos acerca de la encarnación, el escándalo más glorioso. Aquí llegamos a una de las doctrinas más impresionantes del cristianismo, la encarnación.
el Dios eterno se hizo hombre. Juan lo expresa de manera extraordinaria. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Deténgase a pensar. El Dios infinito, entrando en la fragilidad humana. El Dios que sostiene el universo, está durmiendo en un pesebre. El Eterno está entrando en el tiempo nuestro. Y aquí debemos tener muchísimo equilibrio, porque a lo largo de la historia surgieron grupos que negaron la humanidad de Cristo. Otros negaron su divinidad. Pero las Escrituras presentan ambas realidades de manera gloriosa. Jesús tuvo hambre, tuvo cansancio, lloró, sufrió, fue tentado. Era verdaderamente hombre. Pero también calmó la tempestad en el mar, perdonó pecados, recibió adoración, resucitó muertos y afirmó compartir la gloria eterna con el Padre. Entonces también era verdaderamente Dios. Juan 17:5 registra estas palabras de Jesús: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Observe esto: antes que el mundo existiera, Él ya compartía gloria con el Padre. Pablo lo describe magistralmente en Filipenses 2, el cual, refiriéndose a Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aquí aparece lo que muchos teólogos llaman la kenosis, el despojo voluntario de Cristo. No dejó de ser Dios, pero asumió condición humana. Y honestamente, la encarnación sigue siendo uno de los actos más gloriosos y humillantes de toda la historia redentora. Dios no se quedó distante, entró en nuestra historia, caminó entre nosotros, sufrió entre nosotros y murió por nosotros. Yo les dije que íbamos a hacer una radiografía de la iglesia contemporánea. Entonces mire bien, quiero hacer una pausa pastoral aquí, porque me preocupa profundamente algo que estamos viviendo en muchos sectores del cristianismo moderno. Tenemos iglesias llenas de actividades, pero vacías de profundidad cristológica. Muchos creyentes saben cómo emprender, cómo prosperar, cómo activar, cómo conquistar, pero nunca han profundizado seriamente en quién es Cristo. Y eso es peligrosísimo. Pablo lo advirtió allí en Efesios 4, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Una iglesia superficial acerca de Cristo termina siendo vulnerable a cualquier engaño doctrinal. Y creo honestamente que parte del problema contemporáneo que hemos reemplazado la contemplación por entretenimiento. La iglesia primitiva estaba obsesionada con Cristo. Basta leer Colosenses, Hebreos, Juan, Filipenses, Apocalipsis. Todo gira alrededor de la supremacía de Cristo. Pero hoy muchas veces el centro ya no es Cristo, sino la experiencia humana, lo que yo siento, lo que yo percibo. Y ninguna estrategia humana puede reemplazar la centralidad de Cristo. La iglesia necesita volver a Cristo. No solamente mencionarlo, no solamente cantarlo, volver verdaderamente a Cristo. Así que, mis hermanos, quiero terminar con esto. La cristología no debe llevarnos solamente a información. La cristología debe llevarnos a la adoración.
Porque mientras más conocemos verdaderamente a Jesús, más entendemos nuestra pequeñez, más entendemos nuestra necesidad y la inmensidad de su gracia. Él es el Verbo eterno, el Creador, el Mesías prometido, el Dios encarnado, el Cordero de Dios, el Señor glorificado y el Rey que regresará por su pueblo. Apocalipsis 1, verso 8 declara: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor. Y en Apocalipsis 19 lo presenta como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quizás hoy la pregunta sigue siendo la misma. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Porque la eternidad completa depende de la respuesta a esa pregunta. Les invito a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque no permaneciste distante de nosotros. Gracias porque entraste en nuestra historia. Porque caminaste entre nosotros. Porque sufriste, porque lloraste, porque llevaste nuestra culpa sobre la cruz. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos hablado tanto de tantas cosas y tan poco de ti. Perdónanos cuando la iglesia reemplaza tu gloria por espectáculo. Perdónanos cuando buscamos más entretenimiento que revelación. Perdónanos cuando reducimos el evangelio a algo centrado en el hombre, centrado en nosotros. Vuelve, Señor, a ser el centro de nuestra vida. Vuelve a ser el centro de nuestra iglesia. Vuelve a ser el centro de nuestra predicación. Danos hambre por tu palabra. Danos reverencia nuevamente. Ese asombro que necesitamos. Que podamos contemplarte no solamente como un personaje histórico, sino como el Rey eterno, el Verbo hecho carne, el Señor glorificado, el Señor y Salvador de este mundo. Y que mientras avancemos en esta serie, nuestros corazones puedan arder más por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este primer capítulo. Espero que me sigan acompañando en el resto de los capítulos que iremos publicando periódicamente. Dios les bendiga.